trabajador se sienta incómoda, para que pues esto busca, mejor dicho, que renuncie la persona. Y esto se llama se considera un pago, perdón, ¿cómo podría decir? Una situación incómoda para el trabajador, y pues busca que renuncie, y también esto es acto de hostilidad. El inciso C nos habla el traslado del trabajador al lugar distinto de aquel que él preste habitualmente servicios con el propósito de ocasionarle perjuicio. En este inciso entiendo, mira, por ejemplo, un trabajador que está ahí, o sea, está trabajando en Trujillo, digamos, y el empleador le dice, ¿sabes qué? Te vamos a llevar a tal lugar. Pero esa persona, o sea, el trabajador, no está de acuerdo que le traslade, ya que en Trujillo él pensó y tiene su hogar, tiene su familia, y se le va a complicar nuevamente adaptarse a ese lugar que le van a trasladar. Entonces, pues el trabajador no está de acuerdo, y eso también hace el empleador con la finalidad de que la persona busque excusas, o sea, busca que renuncie. Y también es un acto de hostilidad. Eso sería todo, profesor, porque eso entendí sobre los 3 incisos y el artículo 30. Gracias. Está bien, Betsy, pero si al trabajador o el empleador o le descuenta de su remuneración por una orden judicial, ¿será un acto de hostilidad? Entiendo que mientras que el trabajador no se haya enterado de nada, o no ha consultado con ella, con tal persona, que sí es un acto de hostilidad, porque y también entendí que, por ejemplo, cambiar de trabajo, ¿cómo se podría? De área o de lugar, porque pueda que sea la categoría menos, o contra que le perjudica al trabajador. En ese caso, si el empleador está cometiendo ese error, ya es acto de hostilidad. Me refería a que cuando los descuentos a la remuneración de un trabajador son por orden judicial, no hay ningún acto de hostilidad. O por los descuentos administrativos, o sea, por ejemplo, préstamos o compras, con vales, etcétera, autorizado por el trabajador, no es acto de hostilidad. Así pasa, ¿ya? Eso nomás quería ayudar. Profesor, ya, gracias. Gracias, Jessy. Seguimos con Cintia. Cintia está ahí. ¿No llegó Cintia? Profesor, disculpe, ¿qué Cintia? Hay 2 Cintias. Cintia Rivera. Cintia Rivera. ¿No está? Tú eres Cintia Naomi Romero. ¿A ti qué artículo te tocó? El 37, 38, 39, 40. No, todavía falta. Tú eres Cintia Romero, sí. Estoy con Cintia Rivera. No está. Ángeles
Ángeles Rivera. Presente, profesor. Uy, está llegando corriendo. Ángeles, puedes empezar. Estamos Ya, contigo. bueno, voy a explicar lo que es el artículo 31, que nos habla sobre la carta de cargos previo al despido. Bueno, el artículo 31 nos dice que el empleador no puede despedir sin antes otorgar una carta de cargos previa al despido por causa relacionada a conducta o capacidad del trabajador, para que el trabajador también pueda defenderse también por escrito. Para ser más claros, si la causa de despido es por conducta del trabajador, bueno, cuando hablamos de conducta, hablamos mayormente de lo que es una falta grave, como el cumplimiento de las obligaciones, la resistencia a las órdenes, disminución deliberada de los labores, y así, etcétera. Bueno, cuando hablamos del despido por conducta, el empleador deberá comunicar por escrito su causa o las razones de su conducta en un plazo de 6 días. Y cuando hablamos de la causa de despido por capacidad del trabajador, bueno, con lo que es la causa debido a la capacidad, nos hace referencia sobre qué son los daños de las facultades físicas o mentales, también el rendimiento deficiente, la negatividad injustificada del trabajador. Cuando es por ese tipo de causa debido a la capacidad, deberá comunicar el trabajador por escrito las razones de esto en un plazo de 30 días. Tiene un plazo de 30 días para que corrija su comportamiento y para que demuestre su capacidad o corrija su deficiencia en el trabajo. Y si es una falta grave o por fragancia, quiere decir que cuando el individuo es sorprendido en el acto justo de cometer el delito en sus labores, no tiene plazo de presentar alguna justificación. Bueno, el empleador, durante el desarrollo del procedimiento de este despido, por causa relacionada a la conducta, puede suspender las asistencias del trabajador al centro del trabajo, siempre y cuando no perjudique el derecho del trabajador de defenderse y abone lo que son sus beneficios, su remuneración y los beneficios que le corresponden. La suspensión también tiene que ser igual por escrito, de la misma manera que los cargos, que la carta de cargos. Y la exoneración debe constar también por escrito, tanto en el caso de contemplado en el presente artículo como en el artículo 32, que se va a hablar en el siguiente. Eso es todo. Gracias. Gracias, Ángeles. Está muy bien. Nos vamos con Juan Zulca. Presente, profesor, buenas tardes. Hola, Juan. Puedes empezar Artículo con el 32 y 33. Ya, seré breve. Tanto el artículo 31 y el 32 están ligados, como pueden apreciar. Y los dos hablan de cómo el empleador y el empleado están relacionados en lo que es el despido y todo eso. A continuación hablaré del artículo 32. ¿Qué quiere decir el artículo 32? Mi interpretación. Quiere decir que el empleador no te puede despedir así por así. Es decir, que el empleador no te puede llamar, oye Juan, deja de trabajar, vete, agarra tus cosas y vete. No puede hacer eso. ¿Qué es lo que puede hacer? Lo que puede hacer es que te puede mandar una carta por escrito en la cual, donde explica el motivo, el por qué te están despidiendo. Hiciste, malograste algún objeto de la empresa o te peleaste con algún compañero. El motivo tiene que ir en esa carta. Y muy aparte del motivo, también va la fecha de cuándo oficialmente deja de laborar. Eso es lo que va impreso, va ya en la carta. También lo que nos dice el artículo 32 es que si el trabajador se revela, es decir, no quiere recibir dicha carta, lo llama a la oficina, oye Juan, toma, esa es tu carta de renuncia, todo el motivo y la fecha por qué te estamos despidiendo. Se revela, no quiere recibir la carta. Entonces, ¿qué es lo que hace el empleador?
le hace llegar la carta con un notario o hasta con un policía o un juez. Eso es lo que puede hacer el empleador, si el empleado no quiere recibir dicha carta. También nos dice que una vez que el empleador puso el motivo o razón en la carta del por qué lo están despidiendo, no puede cambiarlo. Es decir, en dicha carta dice, lo estamos despidiendo por razón de que malogró un objeto de la empresa. Eso puede ser un motivo. No lo puede cambiar una vez que ya está hecha la carta. También puede que si se entera que al transcurso de realizar dicha carta, el empleado hizo otras cosas que no están correctas en la empresa, puede volver a hacer la carta. En ese transcurso puede volver a hacer la carta y poder agregar dichas faltas en las cuales está en error el empleado. Es decir, puede renunciar al trámite de dicha carta en el transcurso, pero no puede hacerlo una vez que ya está hecha la carta. Es decir, solo puede ser un motivo que te están votando. Y si Leo te dice que está votante por otro motivo, si no está en la carta, no sirve. Tiene que estar en la carta. Artículo 33, perdón. Artículo 33. Literalmente lo que dice que es, tratándose de la comisión de una misma falta por varios trabajadores, el empleador podrá imponer sanciones diversas a todos ellos, en atención a los antecedentes de cada cual y otras circunstancias coadyuvantes, pudiendo incluso remitir u olvidar la falta, según su criterio. ¿Qué quiere decir esto en el artículo 33? Por ejemplo, dos trabajadores se pelean dentro de la empresa, un grupo. Pues el empleador podrá sancionarlos basándose en sus antecedentes. Un ejemplo, por ejemplo, Juan y Jorge son empleados de una compañía. Juan es la persona que se lleva bien con todas las personas, que se lleva bien con todos los empleados, tiene un buen ambiente laboral. Y el otro trabajador es una persona que no se llega a relacionar bien con los demás empleados. Es una persona arrogante y ya el empleador lo conoce. Si ellos se pelean, él se va a basar en el principio de antecedentes. Es decir, a uno lo puede bajar la sanción y al otro lo puede perdonar. Eso va a ser de acuerdo ya a sus antecedentes o cómo se comporta dentro de la empresa. Hasta puede omitir la falta, la que puede sancionarla, de acuerdo a su concepto de ella. Eso sería todo, profesor. Muy bien, Ronald. Te diré, Juan. Vamos con Ronald. Adiós, profesor, presente, ¿me escucha? Claro que te escucho, Ronald. Ya, profesor. A mí me tocó el artículo 34, ya, del derecho laboral del trabajador. Pero, ¿qué nos dice el artículo? 34 y 35. Claro. Ya. Pero, ¿qué nos dice el artículo 34? Bueno, a lo que trata de entender es cuando un trabajador es despedido fundado por causas relacionadas con su conducta o su capacidad, no da lugar a una indemnización. ¿A qué se refiere? Cuando un trabajador no tiene buena conducta dentro del área de trabajo, no se lleva bien con sus compañeros, tiene un clima laboral distante de los demás o el rendimiento es bajo, no da lugar a una remuneración. Pero si en caso el despido sea arbitrario, por no haberse dado o expresado una causa del despido, puede ser voluntad del empleador o por un capricho, por así decirlo, de él, o no demostrarse, el trabajador tiene derecho a un pago de indemnización establecido en el artículo 38. ¿Pero qué nos dice el artículo 38? Dice que un trabajador por despido arbitrario es equivalente a una remuneración. Ya. En caso del despido nulo, se vulneran, o sea, no se puede despedir a una persona o un empleador por el simple hecho de su color, sexo, nacimiento, religión u opinión. Entonces, si se declara fundada la demanda, el trabajador será repuesto a su trabajo
salvo que en la sentencia opte por la indemnización y establecido en el artículo 38. El artículo 35. En este artículo se habla sobre el caso en que el trabajador se considere hostilizado por causas que nos explican en el artículo 30, que es ocasionar daño a alguien provocativo o contraria, sin ningún motivo. Ya, ya. Se considera utilizado por causas, claro. Podrá optar excluyentemente por actuar para que cese la hostilidad. ¿A qué se refiere con eso? En pocas palabras, es el alto a la agresión y al trabajo por factores que afecten al empleador, o sea, al trabajador. Es decir, si la demanda fuese declarada sin ningún motivo, se resolverá por el cese de hostilidad y harán ver que está siendo hostilizado. Entonces, le aplicarán al empleador una multa de acuerdo a la falta que haya hecho él. O en todo caso, la terminación del contrato del trabajo, cuyo caso demandará el pago de indemnización a que se refiere el artículo 38 con los beneficios sociales que explica el artículo. Gracias, profesor. Eso es todo. Muy bien, Ronald, no hay preguntas. Ya, profe. Lupe Saavedra. No llega, Lupe. Artículo 36, Lupe. Habla, Lupe. Bien, entonces nos vamos con Cintia Romero. Artículos 37, 38, 39 y 40. ¿Qué hace el profesor presente? Hola, Cintia Romero. Ya, Empieza. Ya, voy a hablar sobre los artículos 37, 38, 39 y 40. El artículo 37 se refiere a que si un trabajador es despedido, este tiene que tener un motivo, un asunto fundamentado por la persona, por la persona que lo despide. Entonces, el despido puede ser justificado por incapacidad del trabajador, puede ser física o mental, o por alguna falta grave. De manera que si el trabajador es despedido de manera que no tiene justificación o por llevarse por comentarios o por presumir, este trabajador puede tomar asuntos legales como por ejemplo demandar y pedir indemnización. El artículo 38 es acerca de la indemnización por despido arbitrario. ¿Qué es un despido arbitrario? Es un despido sin ser justificado. Entonces, este trabajador tiene 30 días hábiles para poder presentar la demanda. La indemnización en despido arbitrario se multiplica la remuneración por el tiempo trabajado. Por ejemplo, si recibía 1.500, debe ser multiplicado por 1.5, o sea, un sueldo y medio. Por año de servicio, un ejemplo sería, imaginémonos que el trabajador trabajó 3 años, 5 meses y 27 días. Entonces, ganaba 1.500 al mes. Lo multiplicamos por 1.5 y nos saldría 2.250. Ese 2.250 lo multiplicaríamos por 3 años. Se saldría 6.750. Los meses y días también se cuentan. Entonces, para sacar los meses, sería el total, el monto 2.250 entre la cantidad de meses que hay en los años, sería 12.
Entonces, el resultado sería 187.5, que esto ya ha trabajado unos 5 meses, aparte de los años. Entonces, saldrían 937.50. Y tomemos en cuenta que también trabajó 27 días. Entonces, en cada día sería 6.25. Y entonces, multiplicado por los 27 días, saldría 168.5. Entonces, sumamos los 3 años, los 5 meses y los 27 días y saldría 7.856.25. El artículo 39, que dice la inobservancia de las formalidades no esenciales. Esto quiere decir que si el juez no observa ¿cómo se llama esto? Las formalidades, o sea, que sean formales, o sea, que sean esenciales para el despido o algo, o sea, no lo tome en cuenta y no es una falta grave y no es necesaria para que el juez lo tome en cuenta, como dije. El artículo 40. El artículo 40 quiere decir que una vez que la demanda haya sido declarada, fundada por el juez, el trabajador que había sido despedido tendría que recibir la remuneración el día de su despido. También tendrán que darle una compensación de tiempo laborado y en algunos casos hasta el trabajador puede recibir el dinero con interés. Eso sería todo, profesor. Muy bien, Cintia. Vamos con Martín Ramos, artículos 41 y 42. Martín Ramos. Buenas tardes, profesor. Ya, empieza Martín. Bueno, el artículo 41, artículo 42. Bueno, este es un derecho constitucional el cuyo menoscabo se fue la acción es la normal. Si tiene el supuesto de donde se selecciona el mismo, por ejemplo, este piro, el que está la complicación del enumera al trabajador. Este piro a la complicación de un despido injusto. Ante dicho supuesto, la judicatura aprecio la disposición como la medida a la restituir el vínculo laboral junto con una medida asesoría y la compensación de pago de las numeraciones determinadas. La disposición es una medida destinada a atender los efectos lesivos como consecuencia de la confederación de un despido en vigencia. A esta decisión se le juega contenida en un pronunciamiento emitido por la autoridad justicia o el tribunal constitucional en los procesos de amparo. A esta figura no solo a cosas de buscar a la constitución del título laboral cuál fue el suspendido, sino que el pago de las numeraciones pegadas por el periodo durante el cual el trabajador no especificó numeración a una medida asesoría. Y después está junto con la de la Constitución. La Constitución no solo busca la eliminación de los efectos del despido sí causa junta, sino además a la afirmación del carácter continuado de la relación laboral, constituyendo una modificación del ejercicio del precio, la continuidad de la relación laboral de la permanencia del tiempo, a pesar de lo posible. Es sujeto los completos que se pueda suscitarse durante el acuso de la misma. Este invitado se determinó el dicho título.
Esta figura se complica de nuevo condenamiento unidad laboral como consecuencia de la conspiración de uno de los supuestos de este filo mono establecido en el artículo 29 de la Ley de Productividad y Competitividad laboral. Sin embargo, no solo se este puesto en la demanda de oposición, sino antes de los despidos fraudulentos o incautados. El artículo 42. Es que tenemos que la naturaleza de ser ejecutado no es otra cosa, sino talario, a que debe ser dimitido al trabajador más tiene sus derechos salariales, además, a condenarse la reducción del trabajador te considera que este pido tu contrato de trabajo sí que le despido en ningún momento por lo que te debe pagarte el salario. Es una constante la construcción del equipo del trabajador en el pago de los salarios con el porciento. Hay periódicos que no trabajo por ahora cobrar derecho vino constituye la manera de borrar todos los efectos de esta terminación que no se considera justificada y para actuar como si este despido no pudiera conducido. Debe pagarse los salarios por todo el tiempo en que los servicios no fueron prestados. Asimismo, mencionar que para actuar como si este despido no hubiera concluido, deber pagarse los salarios caídos por todo el tiempo en que los servicios que no fueron prestados. O consiguiente, la naturaleza de las numeraciones de los beneficios es pegable que se reclama en propiamente retributiva, sino así indemnización existente encuadra en la finalidad de la jurisdicción jurídica de ciclo laboral. Operaciones constituyen un elemento esencial de este último. Gracias, profesor. Muy bien, Martín. Estaba bien posición. Vamos a ir a las situaciones especiales que están en el artículo 43, 44 y 45. Y para eso tenemos a Mari Fernández. ¿Está Mari Fernández? Sí, profesor, buenas noches. Hola, Maricruz Fernández. Puedes empezar con estos 3 artículos. Ok, profesor. En esta oportunidad les explicaré acerca del capítulo 6 de las situaciones especiales, empezando con el artículo 43. En el artículo 43, nuestra legislación laboral ha regulado la categoría de trabajador de confianza, haciendo una distinción entre el personal de dirección y el personal de confianza. Es así como el personal de dirección es aquel que tiene poder de decisión y actúa en representación del empleador con poderes propios de él. Es decir, actúa como un segundo de mando. Este personal de dirección es una persona con autoridad y jerarquía. Por ejemplo, el gerente general o el gerente de administración de una empresa. Continuando con el siguiente párrafo, nos da a conocer acerca del personal de confianza. Para el sector privado, la calificación como personal de confianza depende de la empresa en función a la naturaleza de cada puesto. Es por ello que un trabajador de confianza es aquel en el que contacto directo con el gerente, es decir, solo se entenderá con el gerente. Por ejemplo, un asesor financiero de una empresa de cuyas opiniones y consejos se basarán en las decisiones empresariales que tomen los directivos de confianza. También pueden ser los asistentes de gerencia, la secretaria, entre otros trabajadores. Bajo determinadas características, una persona de cargo de confianza puede tener derecho a estabilidad laboral. Prosiguiendo en el artículo 44, en referencia a los trabajadores que son promocionados, señala que es factible que un trabajador pueda acceder a puestos de dirección o de confianza mediante estas promociones.
En el siguiente párrafo nos menciona que al darse esta promoción, la ley no ampara el abuso de derecho, ya que, por ejemplo, al yo ser una trabajadora que acceda a esta promoción, para que luego se me retire la confianza y con el tiempo me despidan, se estaría dando un abuso de derecho para hacer su voluntad, ya que ninguna de las partes, es decir, ni mi persona, ni la empresa o la entidad, pueden atropellar los derechos concebidos, puesto que la ley concede derechos, pero de eso no se puede abusar. Es por ello que se establece un reglamento en el cual se va a aclarar y decidir un procedimiento. Por ejemplo, como estudiantes tenemos el reglamento universitario y no se puede ir contra ello, ya que toda ley tiene su reglamento y es en ese reglamento que se encuentra lo que nos dice la ley. Finalizando en el artículo 45, se puede entender que los regímenes son las reglas o normas que se crean dentro de una empresa. Este artículo nos menciona el régimen laboral privado. Cabe señalar que en el Perú tenemos distintos regímenes de contratación laboral, como por ejemplo el régimen MIPE laboral, conocido e importante por su uso generalizado. Pero en este caso solo nos referimos a distintos regímenes, pero dentro de la propiedad del derecho privado. Es decir, puede haber varios, pero todos que nos dirijan hacia el campo privado. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Gracias, Mari. Estaba excelente tu exposición. Marcos Angulo. ¿Está Marcos? Profesor, buenas tardes. Hola, Marcos. Buenas Te tardes, quedaste profesor. dormido. Te toca hablar sobre la terminación de la relación de trabajo por causas objetivas. El tuyo es el inciso A, que habla sobre el caso fortuito y fuerza mayor. Puedes empezar tu desarrollo. Hola, profesor, buenas tardes. Voy a hablar sobre las diferencias entre casos fortuitos y fuerza mayor. Casos fortuitos. Ya. Un caso fortuito es un accidente natural donde no existe la intervención humana. ¿Dónde le podemos incluir? En inundaciones, terremotos o deslizamientos. Mientras que una fuerza mayor son actos que sí implican, ¿no?, intervención humana, que son atribuibles a terceros o a una autoridad, ya que esta decisión impide que las partes puedan ejecutarse de forma determinada su obligación o contrato. Ya, profesor. Y bueno, también tienen sus diferencias, le puedo explicar sus diferencias. A ver. Que doctrinamente en derecho, ¿no? El caso fortuito es el escalón posterior a la fuerza mayor, que es aquel evento que ni pudo ser previsto ni de haberlo sido. Podría haberse evitado. Dicho brevemente, ¿no? En el caso fortuito se refiere a la presentación de un suceso inesperado o sorpresivo, ¿no?, que se produce casualmente o inopinadamente, o que hubiese sido muy difícil prever. Es todo, profesor. Exactamente. Cuando ocurren estos eventos, que no necesariamente son por intervención de la mano del hombre o la voluntad del hombre, se termina pues la relación de trabajo por causas objetivas. Esta terminación, que tiene 4 formas, tiene su procedimiento, que hay que ponerlo en práctica para comunicar a la autoridad administrativa de trabajo que estamos terminando la relación de trabajo por causas objetivas. O sea, si la empresa se ha incendiado, se ha quemado todo, el empresario evalúa que ya no va a poder recomponer, reinstalar la empresa,
entonces va a terminar la relación de trabajo por causas objetivas. De este hecho va a hacer saber a la autoridad administrativa de trabajo. Bien, seguimos entonces. Medalí Ochoa. Profesor, buenas tardes. Hola, Medalí. Bueno, yo... Empezar contigo es el mismo artículo, solo que es el inciso B, por motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos. Puedes empezar. Yeah. Se da por causa económica, según la autoridad administrativa de trabajo, considera que no es suficiente acreditar que la empresa afronta dificultades económicas o pérdidas, sino que esta debe demostrar que los costos laborales son determinantes en la generación de las dificultades. En todo caso, que la extinción de los contratos de trabajo son determinantes para superar la crisis económica que ésta atraviesa. Mediante resolución directoral general dada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, número 003-2013, estableció criterios que se deben tener en cuenta para la acreditación de la causa económica, precisando que la crisis debe ser actual, permanente, insuperable, de tal manera que mantener el vínculo laboral ocasione más pérdidas que ganancias, lo que deberá evaluarse a partir de comparaciones de más de 2 ejercicios contables. En el caso tecnológico se presenta como consecuencia de innovaciones informáticas o de la modernización de sus procesos productivos en respuesta a las nuevas necesidades del mercado, ocasionando que los puestos de trabajo pues ya terminen siendo innecesarios. Aquí también la autoridad administrativa de trabajo exige que se demuestre una relación causa-efecto entre la implementación de nuevos sistemas tecnológicos en los procesos productivos y la supresión de los puestos de trabajo que se solicita. En la causa estructural o análoga está relacionada con la parte organizativa de la empresa. Aquí se debe ver si la distribución y la clasificación del personal para el funcionamiento eficiente de sus diferentes áreas productivas o administrativas. De lo contrario, si existe exceso de personal, se optará por la reducción. Todo esto con el fin de que no se afecte y ponga en riesgo la viabilidad de la empresa. Este inciso tiene relación con el artículo 48, en el que dice que solo procederá cuando no es menor del 10% del total del personal de la empresa. Además, en este mismo artículo 48 señala en sus 6 incisos cuáles son los procedimientos que se deben dar para que se pueda hacer la extinción de los contratos de trabajo. Eso nada más, profesor. Caray, me ha sorprendido, Medalí. Muy bien, ¿ah? Muy bien. Aunque le has leído, pero está muy bien. Te has preocupado. Bien, vamos entonces con Geraldine Melgarejo. ¿Está Geraldine? ¿Se ha quedado dormida? Despiértenlo. Acá estoy, profesor, presente. Ahí está Geraldine. ¿Cómo está Geraldine? Ya. Te toca a ti el artículo 46, inciso C. En el artículo 46, el inciso C, liquidación del empleo. Aquí nos habla como existen pasos para que el cierre y eviten sanciones a los dueños y representantes legales. Etapas que son la disolución, la liquidación. En la disolución, en esta etapa, se convoca a la Junta General de Accionistas para acordar la disolución de la empresa. La sociedad deberá de realizar una de disolución ante la Superintendencia Nacional de los con una copia certificada
indicando la causalidad de disolución. Luego luego se inicia la liquidación, donde las accionistas deben de nombrar a un liquidador que actuará en nombre de la empresa para que lleve los procedimientos de liquidación de la sociedad. Cuando la empresa ya ingresa en una situación de disolución y liquidación, el liquidador deberá de informar al trabajador sobre la extinción de la relación laboral con 10 días de anticipación a través de las cartas notariales. En esas cartas deberá de informar las razones del cierre de la empresa y del cese del trabajador. El trabajador tendrá derecho a los beneficios que por ley le compone, que son las CTC, las gratificaciones y las vacaciones truncas. Si le deben a un empleado y este observa que están deshaciendo de los bienes de la empresa, el empleado puede reclamar los bienes, aun si esos bienes hayan sido vendidos a terceros para cobrar las creencias. El empleado no debe de esperar al último día para cobrar su deuda, sino que debe de requerir al empleador e iniciar un proceso judicial. Es todo. La última partecita no la hemos escuchado, pero bueno, en fin, estaba bien tu exposición. Nos ha orientado muy bien. Gracias, Geraldine. Leandro Pérez, artículo 46, inciso D. A ver, Leandro, te escuchamos. Ya. Bueno, a mí me ha tocado sobre el inciso D que dice la reestructuración patrimonial sujeta al decreto legislativo número 845. Bueno, la reestructuración patrimonial se da cuando las empresas son insolventes. ¿Insolventes qué viene a ser? Es cuando la empresa no dispone en ese mismo momento del dinero suficiente para pagar sus deudas, en el cual el programa de reestructuración patrimonial pretende auxiliar a todas las empresas que han acumulado deudas de corto plazo y que se ven agobiadas por sus deudas y su flujo de caja, encontrando dificultades en el cumplimiento de sus compromisos financieros, en el cual el programa de reestructuración, la intención es que permite a las empresas reprogramar sus deudas de corto plazo a un plazo de 5 a 7 años con un periodo de gracia de máximo 2 años. Y también, por lo tanto, este programa de reestructuración tiene como objetivo restablecer el flujo de algunas empresas que necesitan recursos. En particular, las empresas vinculadas a mayormente ayudan estos programas a las empresas que están vinculadas en el sector de manufactura, construcción y comercio, cuya producción está orientada al mercado interno. Como se sabe, los mecanismos de reestructuración patrimonial tienen sus orígenes en el decreto de la ley 26.116, en el cual fue mejorando y se promulga el artículo legislativo número 845 en el año 1996, el 20 de noviembre, en el cual en los procesos establecidos por el legislativo que en la fecha se encuentra vigente son 3: el proceso de insolvencia, el proceso del concurso preventivo y el procedimiento simplificado. Bueno, el proceso de insolvencia puede ser utilizado por el deudor o acreedor cuando el proceso lo inicia el deudor, tiene que demostrar ante el Indecopi
que ha perdido más de 2/3 de su patrimonio, presentando para su efecto la documentación contable financiera sustentada. Y el proceso del concurso preventivo, se puede acoger a este proceso toda persona natural o jurídica que se encuentra en dificultades para poder oportunamente sus obligaciones. Del mismo modo, al momento de presentar su solicitud al INDECOPI, también deberá presentar un preacuerdo celebrado con más del 50% de sus deudas, en el cual la intención de este proceso es prevenir la declaración de insolvencia del deudor y reducir los costos de los procedimientos. A Y ver, Leandro, finalmente, ahí nomás, Leandro, ahí nomás. Entonces, tenemos 4 causas objetivas para la terminación colectiva de los contratos de trabajo. No estamos hablando de un solo trabajador. Estamos hablando que a varios trabajadores le vamos a extinguir el contrato de trabajo, o sea, en forma colectiva, o sea, son varios. En caso fortuito y fuerza mayor, en los motivos económicos, tecnológicos y estructurales, y también así como en la disolución, liquidación de la empresa y la reestructuración patrimonial, que está sujeto a lo que nos dice el decreto legislativo 845. Entonces, de esas 4 formas, la ley permite la extinción del contrato de trabajo en forma colectiva, o sea, de varios trabajadores. Gracias, Leandro. Jocelyn Pérez, artículo 49. Vino Jocelyn. No vino Jocelyn. Vino Jocelyn. No quiere entrar al aula. Muy bien. Entonces, no está Jocelyn. No vino. Profesor, buenas noches, disculpe. Dime, Cintia. Profesor, tuve un inconveniente y hace rato recién logré entrar y me tocaba y pasó mi turno. ¿Puedo? ¿Quién, tú? Ujú. Cintia. Sí, profesor. Cintia Saavedra. ¿Quién es Rivera. Cintia Rivera? Sí, profesor. Sí, no has venido. Yo te he llamado, no estabas en el aula. Sí, profesor, no, tuve un inconveniente y ya, pues, por eso no. Pero logré entrar y ¿puedo exponer? Ya, vas a exponer la próxima clase, ¿ya? Ya, profesor, muchas gracias. Está bien. Ah, no, espérate, tenemos tiempo, creo. 4 minutos. Ya, tenemos el inciso D, E, F, G. La próxima clase, vamos a comentar ahí bastante y ya nos quedan 4 minutitos. Ya, ¿Ya? profesor, está bien. Tú vas a hacer la primera, ¿ya? Me haces recordar. Está bien, ya, profesor. Gracias. Apenas entramos, ya tú debes estar ahí. Profesor, yo soy Cintia, que quedé pendiente. Ya, profesor, está bien. Gracias. Listo, quedamos. Entonces nos vemos la próxima clase. Pórtense bien. Chao, muchachos. Sí, profesor, muchas gracias. Cuídese. Ok, profesor, cuídese mucho, hasta luego. Chao, chao. Chao, Juan, Roberto, chao, Ronald. Chao, Cintia. Las 2 Cintias. Chao, profesor. Que tenga buenas noches. Chao, Maricruz. Profesor, Félix. profesor, buenas noches, buenas tardes. Perdón. Buenas tardes. Nos vemos la próxima clase. Chao, profe. Chao. Ya, profesor, cuídate. Listo, quedamos.